El caballo de Troya en las adicciones. La epigenética modifica la necesidad de sustancias adictivas. La manipulación de las necesidades se infiltra en todos los ámbitos: la alimentación con comida chatarra, la bebida, el vestir. Este fenómeno cobró forma en la medida en que la publicidad construyó estereotipos con los cuales se prometía alcanzar el éxito económico, encontrar la pareja ideal y obtener bienes materiales. Basta recordar los comerciales que exaltaban el acto de fumar con mensajes como «El hombre de esta mujer fuma cigarros», acompañados, por supuesto, de la imagen de una mujer rubia recostada sobre un auto deportivo descapotable. Sin embargo, este mecanismo presenta ciertas particularidades críticas. Por ejemplo, cuando se administran medicamentos contra la apetencia por las sustancias, la metáfora del caballo de Troya resultaría ilustrativa. Los antagonistas puros, que vendrían a ser los verdaderos caballos de Troya, bloquean el receptor de dopamina, impidiendo que las drogas actúen. No obstante, el genoma de las neuronas secuestradas, ya adaptado a la señalización excesiva producida por los estimulantes, produce menos receptores, es decir, se activa una respuesta de defensa homeostática. Con los bloqueadores de la apetencia ocurre precisamente lo contrario. Se fabrican más receptores dopaminérgicos, de tal manera que los pacientes tratados con estos medicamentos, al suspenderlos y retomar el consumo de estimulantes, entran en un estado de hiperactividad que en ocasiones es responsable de intoxicaciones graves, dado que retoman las dosis a las que habían llegado antes del tratamiento. El riesgo de este tratamiento farmacológico radica entonces en que los receptores se encuentran, por así decirlo, hambrientos, lo que provoca una respuesta excesiva ante las drogas y desencadena el craving reactivo, el cual eleva exponencialmente el riesgo de intoxicación y sobredosis. Esto se ilustra en algunos pacientes alcohólicos, que al presentar una recaída reportan que las primeras copas no les producen el efecto eufórico o estimulante esperado. Por el contrario, llegan incluso a sentirse mal y a vomitar. Esto ha llevado a que los laboratorios farmacéuticos que desarrollan medicamentos para reducir la apetencia por las drogas, con el fin de evitar el efecto del caballo de Troya, opten por fármacos que no sean tan potentes en el bloqueo de receptores y que puedan mantener un estado de baja ocupación receptoral. Entre ellos se encuentran medicamentos como el aripiprazol, la buprenorfina, entre otros, cuya afinidad es considerablemente más baja, de entre el 30 y el 40%. Estos fármacos bloquean la apetencia porque actúan como una especie de amortiguador, estabilizan las vías dopaminérgicas e impiden los picos del 100% de ocupación que generan la euforia. A todo ello debe añadirse, por supuesto, el acompañamiento en grupos como Alcohólicos Anónimos o Adictos Anónimos, así como el apoyo familiar. La estimulación cerebral profunda, también conocida como neuroprótesis, es una alternativa que se está valorando en casos en los que la apetencia y las recaídas resultan muy difíciles de controlar. Entre las zonas de estimulación estudiadas se encuentran el núcleo accumbens y otras áreas de los ganglios basales. La estimulación en el área tegmental ventral también ha sido objeto de debate, pues si bien esta zona contiene una gran cantidad de células dopaminérgicas, se encuentra muy próxima a otras áreas relacionadas con funciones motoras, como la sustancia negra, que se ve comprometida en el Parkinson, y con regiones de regulación cognitiva. Por ello, se cuestiona si este constituye un abordaje verdaderamente útil o no. Existen también programas basados en tareas de tipo grupal para la prevención de recaídas, entre los cuales destaca el mindfulness, en el que se enseña al paciente a identificar y atravesar las olas de apetencia sin actuar sobre ellas. El paciente aprende a reconocer en primer lugar su vacío existencial y las respuestas neurobiológicas de la apetencia como eventos mentales transitorios, en lugar de percibirlos como mandatos biológicos que obligan al consumo. Este tipo de aproximación terapéutica goza de buena aceptación clínica y una vez que el paciente incorpora estas técnicas psicoterapéuticas en talleres de entre 1 y 8 semanas, representa una herramienta de gran utilidad para los sistemas de salud en términos de la relación riesgo-beneficio. Se han desarrollado también dispositivos digitales como aplicaciones para teléfonos móviles que pueden suponer un avance significativo en la detección oportuna de la apetencia en este tipo de pacientes. Esto, aunado a los grupos de apoyo, a los tratamientos farmacológicos y a la incorporación de los miembros de la familia, puede generar una respuesta terapéutica de mayor alcance. En primer lugar, la participación familiar contribuye a atenuar el estigma asociado a la adicción.
En segundo lugar, al reconocerse la adicción como una enfermedad cerebral, algunos sistemas de salud en el mundo cubren el costo de estas estrategias terapéuticas por considerarlas parte de un proceso de enfermedad. Lo que estos sistemas electrónicos permiten es monitorizar la apetencia de forma continua, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, directamente desde el teléfono del usuario. A nivel familiar, posibilitan la geolocalización del paciente y la emisión de alertas automáticas cuando éste se encuentra en una zona de alto riesgo de consumo, activando un protocolo de contingencia o de apoyo familiar antes de que ocurra una recaída. El beneficio para los sistemas de salud es amplio, ya que multiplica el alcance de los profesionales involucrados, psicólogos y psiquiatras, quienes pueden participar en la monitorización remota de la apetencia y las alertas de varios pacientes de manera simultánea, a través de tableros clínicos electrónicos. Para ello se integra la familia, al sistema de salud psiquiátrico y de salud mental, rompiendo así el estigma y generando una estrategia real para ganar la carrera al secuestro dopaminérgico. En algunos lugares del mundo se ha comenzado a implementar el tamizaje silencioso, no invasivo, que consiste en la detección de sujetos vulnerables al desarrollo de una adicción mediante visitas domiciliarias. El objetivo no es buscar sustancias adictivas, sino identificar vulnerabilidades en los individuos y factores de riesgo ambiental que puedan consolidar la génesis del trastorno por uso de sustancias. El personal de primera línea de esta estrategia de salud mental contra las adicciones no consiste en médicos especialistas, cuya incorporación elevaría los costos y generaría resistencia entre las familias, sino en técnicos de atención primaria de salud o promotores comunitarios capacitados para ello. Su presencia debe ser amigable. Idealmente, se trata de personas de la misma comunidad. Su llegada no es tan marcada bajo el estigma de «venimos a ver si hay adictos», sino como parte de un programa integral de bienestar familiar, al igual que ocurre con las revisiones de vacunación, riesgo cardiovascular, nutrición y salud mental. Estas herramientas de microtamizaje pueden aplicarse durante las entrevistas que llevan a cabo los promotores mediante instrumentos validados que permiten tomar decisiones en tiempos breves dentro de la comunidad. Existen escalas de impulsividad y de búsqueda de novedad que permiten detectar personas neurobiológicamente vulnerables al uso de sustancias, lo cual resulta especialmente útil en el caso de adolescentes y jóvenes que se desenvuelven en ambientes familiares con cierta hostilidad hacia las conductas de consumo. Con estas herramientas también es posible detectar el aislamiento en adolescentes, estados de baja satisfacción existencial o anedonia, así como situaciones de violencia en la dinámica familiar. En todos los casos, el papel de los promotores debe ser amigable y orientado a mostrar opciones de tratamiento, reeducación familiar e información sobre las sustancias. En todos los casos, el diagnóstico oportuno y preventivo resulta fundamental. Los signos que en medicina se denominan pródromos o indicadores predictivos son cruciales de detectar a tiempo, de modo que el conjunto de estrategias de salud mental pueda activarse ante la aparición de estas señales tempranas de adicción, mucho antes de que se manifiesten los signos clínicos evidentes del uso de sustancias, como la tolerancia y el síndrome de supresión. La intervención temprana puede realizarse en varios niveles. A nivel conductual, cuando se detectan el abandono repentino de pasatiempos, la inversión del ciclo sueño-vigilia y la irritabilidad ante el aburrimiento, el equipo debe intervenir evaluando el nivel de apetencia y la vulnerabilidad genética presentes en el ambiente familiar. A nivel social, los jóvenes que permanecen encerrados por horas o que cambian drásticamente su círculo de amistades previo deben ser alentados a conectarse con redes de apoyo comunitario y estructuras como centros deportivos, gimnasios o espacios para el desarrollo de actividades artísticas, así como a fortalecer las áreas con deficiencias en el ámbito escolar. A nivel neurocognitivo, existen señales sutiles como dificultades en el rendimiento laboral, incremento en la toma de decisiones erróneas y fallas en la puntualidad y asistencia, ya sea a la escuela o al trabajo. Estas situaciones deben ser notificadas a los supervisores correspondientes para que se implementen intervenciones psicoterapéuticas breves a nivel ambulatorio. En todos los casos, si se detectan las situaciones mencionadas, es posible implementar una actuación preventiva para evitar las recaídas. La base terapéutica debe fundamentarse en la terapia de aceptación y compromiso, implementada mediante la asistencia a grupos con horarios flexibles, sesiones programadas en fines de semana o en turnos vespertinos, y tratamiento farmacológico domiciliario administrado con el consentimiento y la colaboración de los familiares.
Si el tamizaje revela que el paciente ya ha cruzado la línea hacia la apetencia biológica, el equipo médico debe prescribir un modulador de la actividad dopaminérgica, como el aripiprazol previamente mencionado, u otro modulador de perfil similar, de modo que el paciente sienta el respaldo médico, capacitando a su vez a la familia para que asuma la supervisión a nivel comunitario. Complementariamente, existe el monitoreo digital a través de un equipo epidemiológico de seguimiento mediante una amplia red de telefonía, en la que el paciente registra sus niveles diarios de ansiedad o apetencia. Esto permite al médico o psicólogo ajustar las visitas o los esquemas de medicamentos a distancia, sin que los pacientes se vean obligados a descuidar sus obligaciones laborales o escolares. Es fundamental recordar en todas las intervenciones del equipo de salud mental que las adicciones son enfermedades cerebrales. Esta premisa otorga un sustento de compasión y aceptación que exige erradicar la marginalización del paciente. Para ilustrarlo con un ejemplo cercano, en México, cuando alguien presenta una crisis de hiperglucemia, nadie llama a la policía para criminalizarlo. Nadie lo encierra en un centro clandestino de rehabilitación, ni la familia se oculta por vergüenza ante una descompensación glucémica. El adicto en recaída merece exactamente la misma respuesta médica y compasiva, libre de juicios morales. Actuar de manera contraria lo conduce, paradójicamente, de regreso a la marginalidad y al estigma del que nunca pudo salir. La metáfora del diabético resulta útil en este contexto, pues en México existe una gran cantidad de personas con diabetes, lo que significa que prácticamente todo el mundo conoce alguna y puede comprender con mayor facilidad que la adicción es una condición similar que merece el mismo trato. En este sentido, deben crearse espacios de mitigación del riesgo al uso de sustancias, lo cual implica transitar hacia una política en la que el Estado ofrezca canales de canalidad para convertirse en la crónica de una gestión de salud y bienestar, devolviéndole al paciente su condición de dignidad e integridad. Este enfoque reposiciona la salud mental en el centro de la comunidad y convierte el espacio doméstico en la primera línea de defensa para restablecer la dignidad de estas personas. No marginar, comprender y acompañar deben ser los principios rectores del equipo de salud